Hello, everybody. I'm Sam. I'm the current site director for Time Ministries. This is Jess, my wife. This is Pastor Juan Davila and his wife, Berta. And today is the beginning of Founders Days. And it is particularly Doretta Brown's Day. You guys have been watching several videos where she shares history of time, her beginnings, and Mexico plays a big part in that history. And Pastor Juan and Hermana Berta have great stories. I just had like a brief taste of what they're going to share with us, and I was surprised and I was already blessed. So we're going to be playing different roles. Jess is going to be probably translating for Hermana Berta, and I will be translating for Hermano Juan, and then there will be some Spanish there, so you bear with us, okay? Les acabo de decir que vamos a estar interactuando en inglés y en español, así es que si tienen alguna duda en español, pues ahí que luego pregunten. No hay límite en cuanto a lo que vamos a decir. No. Es una conversación normal, casual, o sea, no es así como que ya córtele, no. They wanted to know if they had a time limit or something. No, this is very casual. We want to hear from them, from their heart. And yes, he does have the questions because he likes being prepared. Porque a la americana es... Al grano y al pollo. Tienes un minuto. No. Normally, in U.S. culture, we're kind of a little more to the point. We have this much time, but no, queremos escuchar de ustedes su historia, ayudarnos a rellenar parte de la historia que ha estado compartiendo Doretta hoy, como que rellenar esa parte, cómo conocen ellos, pues, esa parte de la historia de Time aquí en México y cómo llegó a ser y cómo Dios ha trabajado entre ustedes también. Okay. So you want to ask the first question? I can ask the first question. So, the first question is, how did you meet Zero and Doretta Brown? ¿Cómo conocieron a Sarah y Doretta Brown? Ahí échense un volado. You flip a coin and tell us who's going to start. Pues yo no me acuerdo mucho de la hermana Doretta hasta después, pero del que sí me acuerdo fue del hermano Castaño, porque era el que estaba siempre al frente, ¿verdad? I don't remember much about Doretta until a little bit later. I remember Zero more because he was always at front. Ellos estaban dando un culto en el pueblito donde yo vivía. Okay. They did a service in the town where I lived. Yo tenía 13 años apenas. And I was just 13 years old. Pero aproveché bien el tiempo, como dice la Biblia, ¿verdad? Aceptando a Cristo en mi corazón. But I took advantage of the time, as the Bible says, and I accepted Christ in my heart. Sin permiso de nadie. Without asking permission of anybody else. Y pues de ahí en adelante fui conociendo más al hermano Castaño asistiendo a los cultos a Pueblo Nuevo. And then from there on out, I got to know them more, particularly of Brother Zero, attending the services in the town called Pueblo Nuevo. Con algunos problemas en la familia. And that caused a few problems in the family, in la familia de ustedes. Sí, la familia mía. In Sí. her family. Por la decisión que había Por la tomado. decisión que yo había tomado, sí. Because of the decision she had made, there were some problems in her family. Pero yo dije, porque leía la Biblia por una Biblia que me regalaron en ese momento. But I was reading the Bible, and a Bible that they had given to me as a gift. Sí, y decía yo como el apóstol Pablo en mi corazón, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. And so just as the Apostle Paul says, like, from here on out, I'm follow Christ. From here on out, because I've got the marks of Christ in me, and so from here on out, I follow Christ. Pero después,
hubo la oportunidad que en el terreno, en la propiedad de mis padres, pusieron una capilla, de las cuales amaba mucho nuestro hermano. Okay. But later there was an opportunity on the property that my parents had to build a chapel there, and we were very blessed by that. Y después de que pusieron la capilla, pues ahí era donde yo asistía, invitando otras personas que vinieran a Cristo. And later that was where I was able to attend church and was able to invite other people to come to know Christ there in that chapel on my parents' property. Y pues para mí fue lo mejor haber conocido a nuestro hermano Castaño, a su hija Sarita también la llegué a conocer muy pronto, y más despuesito la hermana Dorita. And it was a big blessing for me to know Brother Gerald and his daughter Sarita, who I believe is Sharon, ¿verdad? Sí. It's Sharon, and then later hermana Loretta. El hermano Castaño y Sarita ellos siempre cantaban. Okay. Gerald and his daughter always used to sing. Pues para mí fueron lo más inolvidable eso de que ellos fueron allí, ¿verdad? No sé decir, como misioneros o como algo muy especial, y haber puesto la capilla en la propiedad de mis padres y yo asistir allí y sentirme diferente, ¿verdad? Porque después yo también ayudaba con los niños al pastor que fue allí. Okay. And it was always just something special for me that they had gone, that they had built the chapel there and my parents' property, and that later I was able to help serve and be a part and help with the kids of the pastor who was pastoring there later. Y muchas cosas que no podría dejarlas de acabar en un año. And so many more things that I could talk about them for a whole year. ¿Y usted, hermano? Yo vivía a 4 kilómetros de donde vivía ella. Era otro pueblo. I lived in a different town, about 2.5 miles away from where she lived. Que se llama Pueblo Nuevo. And the name of the town is Pueblo Nuevo, New Town. Yo no me acerqué a la iglesia, recién llegó el hermano Castaño allí. I didn't start going to church right after Zerl came to Pueblo Nuevo. Yo conocí que había un templo allí, porque mi hermano mayor y otro muchacho de Pueblo Nuevo asistían. Okay. I found out that there was a church there because my oldest brother and a friend of his from the same town attended the church. Pero 2 años, bueno, ellos estuvieron asistiendo 2 años y luego yo empecé a asistir. My brother and his friend attended church for 2 years, and that's when I started attending church. No tenía muchos deseos de ir. I didn't really have a big desire to attend. Pero estaba predicando un hermano, en una campaña, no recuerdo de dónde, de otro país en Latinoamérica. Él estaba predicando allí y me gustó la idea de ir a escucharlo. Okay, this one time there was a brother from a different country in Latin America. He was preaching, and then I liked the idea of attending the church and being part of it. Este hermano se llamaba Juan Obando. His name was Juan Obando. No sé si Nicaragua o Honduras, no sé de dónde era él. I don't remember exactly where he was from, whether he was from Nicaragua or Honduras. Entonces yo fui y era también una capilla de las que el hermano fabricaba. And I attended in this church happened to be one of the chapels that Zerl and his groups had built. Un familiar nuestro que era una abuelita muy anciana, no sé si donó o prestó ese terreno
para que se hiciera esa capilla. A relative of ours, she was an old lady, a very old lady, and I don't know if she donated the land or if she just gave them permission to be there, but that's where they built the chapel. Estaba muy cerca de mi casa. The chapel was very close to my house. Entonces cuando yo entré al templo, tenía mucho temor, mucha desconfianza y dije, pero me voy a poner en la última banca. So when I first went into the church, I wasn't very sure that I wanted to be there. I didn't feel like I was going to trust everybody, and so my choice was to sit in the last bench. Pero cuando escuché la predicación, yo sentí la necesidad de aceptar a Cristo y el predicador hizo la invitación y yo pasé al frente. But when I heard the message, I felt the need to accept Christ into my heart. The preacher made the invitation, and I chose to go to the front. Y eso fue el principio, y yo recuerdo que regresé a mi casa y yo tenía mucho temor de Dios porque no quería ver la televisión, no quería leer unos libros que no eran malos, eran como de caricaturas, cosas como para los niños. Tenía mucho temor de que fuera a hacer algo que no fuera correcto. And that was the beginning of it all. I went back to my place, and I had this great fear for the Lord. I didn't even want to watch TV or read some kids' books that I had in my house. There was nothing wrong with them, but the fear that I had for God is that I didn't want to do anything that was not right before Him. Yo no recuerdo si en ese culto estaba el hermano Castaño. Nosotros siempre le decimos abuelito. Si estaba abuelito o no. I don't remember if brother Cyril was there. We always call him Grandpa Cyril. Pero pues empecé a asistir y lo conocí en muchas formas. And I started attending, and then I eventually met him, and I got to know him in many different ways. Recuerdo muy pocas cosas, pero recuerdo los campamentos que se empezaron a organizar. I don't remember exactly everything, but I do remember the retreats that they started putting together. Recuerdo varios de sus mensajes que él nos predicó, que siempre lo recordé, porque él, por ejemplo, tomó el viaje del pueblo de Israel y en cada evento lo que pasaba y lo explicaba. I remember several of the messages that he shared with us. I remember them very well because what he did is he took the Exodus, the journey that Israel had, and he used to teach us every single aspect of what the people of Israel was going through. Recuerdo cuando vino el hermano Rudy de la Cruz, el hermano no sé de dónde consiguió una carpa y en el solar vecino nos prestaron y ahí la pusimos y fueron tiempos muy especiales. I remember Brother Rudy de la Cruz. Rudy came, I don't know where he got this huge tent, and we got permission to use a piece of land, and they set it up there, and that was a huge blessing.
Hubo otras campañas que yo recuerdo que algunos hermanos que trabajaban con Time, como Eliseo Guerrero, como Clemente Jiménez, traían gente de donde era mi esposa, traían gente a esa campaña. I remember other campaigns and other brothers who also used to work with Time. Tell me the names, Eliseo Eliseo Guerrero, Clemente Jiménez. and Clemente Jimenez. And they brought people from the town where Hermana Berta lived. Y bueno, muchos incidentes en los campamentos que nos causaba risa, porque había un pequeño edificio de adobe, y ahí dormíamos muchos de los hombres, y ese edificio pequeño olía. Uf. We have lots of stories, lots of anecdotes from those retreats, because there was this like little hut. It was a clay hut, and that's where the men, the boys used to stay in that little room. Sus pies. Had a scent, a very strong smell, kind of like feed, stinky feed. Y era tan fuerte el aroma que si tú pasabas enfrente de la puerta, no necesitabas entrar. So the smell was so strong that you didn't have to really go into the room. Like you just walking by, you would notice. En ese tiempo yo me relacionaba con el hermano Castaño en ciertos momentos, porque yo no estaba trabajando como pastor ni nada de eso. Okay. At the time, I had the opportunity to have some interaction with Cyril, because I wasn't serving as a pastor yet. Siempre estoy citando las frases que él decía. Inclusive la hermana Loreta dijo una vez que ella le decía al hermano que eso no estaba bien. Dice, pero él lo hace como quiere. I am still constantly quoting Cyril with the phrases that he used, and then I remember Loretta telling us that I keep telling him that he shouldn't say those things, and they're not right, but he does it anyway. Él decía, yo tengo muchas ideas, y sí, cada día se levantaba con ideas nuevas. Él decía, no que sean buenas todas, pero tengo muchas ideas. He used to say, I have lots of ideas, lots and lots of ideas. I'm not saying they're all good, but I have lots of ideas. Claro, eso ya fue cuando nosotros trabajamos como pastores con él. Y bueno, fue algo muy especial, porque él nos dijo que él había viajado buscando un lugar en México, y él recogió un hermano en China, Nuevo León, y luego viajaron por atrás del ejido de Pueblo Nuevo. En lugar de entrar por aquí, por la carretera, ellos entraron por atrás, terracería, y llegaron a Pueblo Nuevo. And then we started serving as pastors with them, and that was very, very special, because he told us that he had been looking for a place in Mexico, and he had driven many, many miles trying to find it. In one of those trips, he picked up another brother from China, Nuevo León, and then they actually went back around Pueblo Nuevo. They went off-roading the whole time, and then they didn't go the regular way into Pueblo Nuevo, and then they finally came into Pueblo Nuevo.
porque el plan era buscar otros lugares y creyeron que esa ruta iban a encontrar algo, pero llegaron a Pueblo y ahí se establecieron y el hermano Ibáñez empezó a predicar allí. Yeah, so they had in mind that they were going to find a different place, and then they ended up in Pueblo Nuevo, and that's where they started working, and my brother Ibáñez started preaching there. Bueno, la pregunta era, ¿cómo lo conocimos? Y así fue el principio. So the question was, how did we meet Cyril and Doretta, and that was how everything started. Muy bien, very good. ¿Tienen algún otro testimonio después de que empezaron a servir o algo que les gustaría compartir? ¿Cómo llegaron a ese punto de servir, es como ya casados con ellos? So I asked if they had any stories, any testimonies that they would like to share after they started serving, or and how they got to serve together once they were married. Yo cuando conocí a Cristo, tenía mucho deseo de leer la Biblia. Y escribí a un sinfín de lugares para que me mandaran lecciones bíblicas. Y cada dirección yo escribía y mandaba. Escribí mucho también que era una de los adventistas. Me gustaba la manera en que ellos no explicaban, disertaban, o sea, era muy, muy bonito el lenguaje. Pero de muchas partes recibí lecciones. Siempre fui al campo a trabajar y siempre llevaba algo que leer. Ese era algo más sobresaliente después de haber conocido a Cristo. When I came to know Christ, I remember that I had this huge desire to read God's Word. And at the time, I started sending letters out to different places, institutes, and I don't know, schools, asking them to send me like literature to read the Bible, to read about the Bible. I even sent some letters to an Adventist institution because I liked the way they presented the message, they presented the word. The language was very beautiful. And so at the time, I used to go to work in the field, and I always brought something to read with me. And that is something that I remember as something very special. No sé, eso fue como teniendo 18 años. Y entonces llegamos a los 21, 3 años después de estar ahí con el pastor. Yo iba a la haciendita, allí conocí a ella, y esos 3 años siempre le estuve ayudando al pastor. No estaba predicando. Mm-hmm. So that happened when I was 18. Fast forward 3 years when I was 21. So I used to attend the church, as Berta said, the one that they established, or they planted in his family's land. And I attended for 3 years. I was always helping the pastor when he preached. I wasn't preaching then. Entonces me dijeron que si quería venir a Monterrey a estudiar la Biblia, que ya era como pastor, para ser pastor. And then I received an invitation. They asked me if I wanted to come to Monterrey and study the Bible to become a pastor. Mis papás no entendían esto y no estaban de acuerdo 100%, pero nunca se opusieron. So my parents didn't quite understand what was going on. They were not in agreement 100%, but they didn't really oppose the idea. Entonces, antes de venirnos, nos casamos, mi esposa y yo. Teníamos 11 meses de conocernos.
Before we came to Monterrey, my wife and I got married. We had known each other for 11 months. Y entonces el hermano Castaño nos hizo una ceremonia. And then él ofició la boda. Sí, sí. And Brother Cyril actually officiated the wedding. Era algo muy sencillo entre la familia nomás. It was something very, very simple, just for the family. Sí. Y entonces nos vinimos a Monterrey y empezamos a ir a un seminario en Montebrón. Oh, and then we moved to Monterrey and we started attending the seminary, Monte Hebron Seminary. Ahora, ¿a dónde vinimos? Vinimos a esta propiedad porque el hermano Castaño había venido aquí. Yo no sé si por medio del hermano Ibáñez, el pastor de ahí, y otro muchacho, otro hermano, bueno, que no resultó ser hermano, sino se involucró en predicar y todo eso. Después ya no quiso nada. Entonces, yo creo que vinieron por aquí, por esta área, y este lugar se vendía por lotes. Y el hermano compró el frente y 2 lotes atrás, así. So, and when we moved to Monterrey, we came to actually this property where we're at right now. And I think Brother Cyril and Pastor Ibanez and another brother, they were the ones who came and they scouted the land and they were selling the land at the time. And so Brother Cyril bought 3 different lots, and this is where the church is at right now. La ventaja era, pues, él podía pagar mensualmente. Okay. ¿Verdad? No tenía que pagar todo el dinero junto, que no eran muy caros tampoco. At the time, it wasn't so expensive, but then there was also the possibility to pay in installments, in monthly installments. Entonces, la propiedad esa tenía una casa estilo americano. Era una casa vieja, pero era la del hacendado o el dueño de todos estos terrenos, y ahí vivíamos. So when they bought the land, the land actually came with a very old house. It was an American style house. As I recall, it was the house of the owner of all the land around this. Recordamos que nos dijeron, el contrato de esta propiedad, pues incluye la casa, por supuesto, ¿verdad? Pero dice, no incluye los muebles. Los muebles eran hechos al estilo de la casa. Okay. Si había el sillón era así, con todo. Y entonces nos dijeron, el molino de viento, el papalote, ese no está incluido, ni los muebles de la casa. So when we moved, they told us, like, well, when we bought this house, the title includes the house, but the furniture is not included. There was a windmill, and the windmill was not included because the furniture was custom made for the house. Así es que pronto se llevaron lo que había allí, y también, pues, como los americanos venían y estaban construyendo capillas, era una máquina de hacer capillas. Teníamos un dormitorio acá y otro acá, teníamos una bodega también más acá. Se hizo un templo aquí, era una parte de arriba porque había un desnivel. Okay. Entonces en la parte de arriba está el templo en la media esquina y era de madera también. Okay. So soon after we moved, somebody came, they took the furniture, but then at the time they were already building chapels. There was a building chapel machine and chapels here and there. And then we had, back here we had 2 dorms, and then we had like a storage room. And then on the other corner we had the church. It was a wooden chapel that they built. Bueno, tantas cosas, muchos incidentes, algunos no muy buenos, porque vino un americano de parte de la misión, no sé dónde rentaba. ¿Tú recuerdas dónde vivía? Johnson. Bueno, también vivió por una Podaca. Ok, un americano, un misionero. La mujer la hermana era mexicana, parecía mexicana. Y él era americano,
entonces él vino como misionero aquí. We had so many stories. Not all of them were always good, because there was this other missionary from the United States, Brother Johnson. He came. He was American. His wife at least looked Mexican, you know. And then they lived somewhere in Apodaca. I think he might have lived in Pueblo Nuevo as well. Entonces él nos juntó a los pastores, estudiantes, y nos dio unas reglas. Y las reglas eran: me voy a levantar, vamos a decir, Yo soy esa regla. a las 6 de la mañana, voy a desayunar de 6 a 7. Oh, bro. And then Brother Johnson came and he got all the students from the seminary, the soon to be the pastor prospects, and he gave us a set of rules. And the first one was, I'm gonna get up at 6, I'm gonna have breakfast 7, sí, a las at 7. 7. Y todo programado. So there was Todo el everything día. was scheduled. Like our day was all scheduled. Todo el día. Y no, pues no necesitamos nosotros hablar nada, le dijimos. Ahí está. No, we didn't have to meet or discuss the situation. We just handed the schedule back and say, that's it. We're not doing it. Y nosotros regresamos a Pueblo Nuevo. And so we decided to go back to Pueblo Nuevo. Entonces, pues ahí los papás nos dieron un lugar donde estar. Teníamos a Mimi nada más. Más estuvimos como de poquitito, cuando nada más dentro de mi abuelo. Y ahí estuvimos. Luego Felipe habló conmigo y yo le dije, no, yo no tengo problemas con los americanos, ningún problema con los americanos, solamente esa forma sí. Y dijo, ¿estás dispuesto a regresar? Y dije, sí, estoy dispuesto. Luego el hermano Castaño habló conmigo la segunda vez y ya regresamos aquí. Sí, sin ningún problema. So after that presentation from Brother Johnson, we decided to go back to Pueblo Nuevo. Our parents gave us a place to be. And then Brother Felipe came and talked to me and was like, hey, do you have a problem with Americans? I have no problem with Americans. I just don't agree with the way we were told that things were going to be from now on. But and he asked me if I was willing to go back. I said, yes, there's no problem. Brother Sir came back, he talked to us, and then we came back. We were there only for a few months. El misionero Johnson, cuando le dijimos, él dijo, no haga nada, ustedes sigan el plan, yo me voy. Y él se fue en ese momento porque pues supo que destruyó todo, pero no. Nos fuimos. So when Brother Johnson realized that the choice he had made was not the best, and we decided to leave, he told us to stay, and he was the one who was going to live. But no, we left anyway. He realized that wasn't a good call. Y nosotros, mi esposa y yo estudiamos en Montebrón un año, luego nos cambiamos aquí más cerca, a Colonia Monterrey, Iglesia Bautista Berea, y ahí estudiamos 4 años. Okay. So we studied in Montebron in the seminary for a year. Then we moved to the Iglesia Bautista Berea and we studied there for 4 years. Y el hermano Castaños, bueno, el Felipe que yo mencioné es el hijo de él. El hijo del So hermano. Brother Felipe is actually Cyril's son. Que ya después ellos también se separaron por motivos de trabajo, ¿verdad? Bueno, no por motivo de trabajo, sino dijeron, lo vamos a hacer así, ¿verdad? Somos familia, pero en cuestión de trabajo no vamos a trabajar juntos. Yes. And then later on, they decided to take their ministry in different directions. We're family, but we're going to do things in 2 different ways. Entonces, yo iba al seminario muchas veces caminando, no está muy cerca, no está muy lejos. Y
y terminamos el seminario. Había otros estudiantes de México, estaba Ramón Hernández también aquí viviendo. Nosotros nos bajamos a un Pejabán y él empezó a vivir en la casa. Él había sido enviado a Guanajuato y no prosperó la obra, entonces vivió con nosotros, más los estudiantes. Había un estudiante del lugar de donde es mi esposo, Agustín Jiménez. So after we came back, I remember that I used to go to the Iglesia Bautista Berea. I used to walk, it's not too far from here. And then there were other students. There was another brother, Ramon Hernandez. He went to Guanajuato for a while, and then things didn't prosper. He had to come back. He was staying at the house, and we moved to another smaller house in the same property. El hermano Castaño, abuelito, siempre nos ayudó económicamente. Aunque yo en momentos trabajaba con alguien, él siempre estuvo al tanto de todo. Cuando se tuvo que ir a los Estados Unidos, él dijo: ustedes se quedan aquí y yo voy allá, pero no hay problema. Claro que ¿qué iba a decir? Que él siempre se preocupó por ustedes, que él siempre cuidó de ustedes, los apoyó financieramente. Sí, no, lo que quería decir es esto. Y muchos me preguntan, ¿por qué yo estoy en esta propiedad tan grande? ¿Entiendes? Siempre uno como pastor pues tiene su templecito, ¿verdad? Y su casa arriba, cosas así. Y entonces, siempre todos se preguntaban eso. Y la cosa fue que hubo otro problema, pero este problema fue en la junta, con abuelito, con Felipe, con Ramón Hernández, con Clemente Jiménez, con esa una serie que le llaman el board, la board. Entonces el hermano me dijo: vamos a tener una junta, parece que hay algunos problemas, y se fueron. Y entonces tuvieron la junta. Entonces cuando se terminó la junta, regresó Ramón, Felipe, que ellos son los únicos que viven aquí en Monterrey. Y me dijeron: oye, es que tuvimos problemas. Parece que Felipe quería ser el presidente, entonces no pudo. Y tuvieron problemas, se disgustaron, pelearon verbalmente, con palabras. Y ya quedaron fuera automáticamente, o sea, ellos ya no querían nada con el grupo. Pues viene Ramón y me dice a mí: mira, pasó esto, y el señor Castaño dice que va a cerrar la propiedad, así es que lo que tenemos que hacer es salir. Y yo siempre he sido ingenuo, me creo todo. Esa vez no sé qué pasó, pero le dije: oye, Ramón, yo quisiera solamente hablar con abuelito. Y si él me dice que me salga. Digo: es que con nosotros no te va a faltar nada. Nos vamos, e inclusive se fue el estudiante que era de la cita, no entendemos por qué. Los de México eran muy amigos de Ramón, lo entiendo perfectamente, porque él los trajo aquí. Pero Agustín no lo entiendo, pero también todos salieron. Entonces nos quedamos solos.
En ese momento así estaban las cosas, hasta que el hermano viene. El hermano viene y me dice, ¿qué pasó? Le dije, pues ya me dijeron, ¿qué pasó? Dijo, sí, hubo problemas. Y dice, se portaron muy, muy mal. Ok. Entonces dijo, ¿y qué piensas tú? Le dije, pues, lo que tenga que hacer, si tengo que quedarme aquí o lo que sea. Dijo, mira, ustedes se quedan aquí y yo estoy allá. Ustedes se quedan aquí y yo estoy allá. Hagan lo que puedan. Claro, él estaba pendiente de todo, porque desde el 74 yo empecé a predicar aquí. Bueno, se organizó la iglesia. No sé si hubo un hermano, ese que les digo que dice que es hermano, que decía que era hermano, estaba predicando, pero de esos años en adelante, estaba yo predicando. We're going to try to summarize all that. So, Grandpa Cero, because that's the way we always call him, he always took care of us. He was always supporting us financially. And so we were here. There have been rough times with the mission as well. And so there was a difficult time with the board. They had a meeting. There was some disagreement. It got complicated and they chose to split. We were here waiting and expecting. Somebody came and told us that we had to leave because that was the best choice. And then I said, I want to hear it from Grandpa Cero. I want to talk to him. And if he says we have to go, we go. And if he says we stay, we stay. And so I waited for him. He came and he talked to me. I said, yes, I heard about what happened. He confirmed it. He said, yeah, that was not very good. That was not a good meeting. It was complicated, difficult. But you know what? And then I said, whatever you tell us, we're going to do. You know? And he said, this is what we're going to do. You're going to stay here. I'm going to go to the States. And we're going to pray that you're going to do whatever you can for the mission. And that's it. But he was always checking on us. He always knew what was happening. He was always paying attention to us, ministry, and the work that was being done. And I started since 74. That's when we started preaching here, and we have been here since 1974. En esta pregunta es cómo será Lorena. Les ayudaron en su iglesia, realmente en todo. La propiedad la compraron, el templo se construyó en 1985. Él consiguió los arquitectos porque pues él sabía lo que quería y era muy caro. So we have another question for them. The question is, how did Zero and Doretta and time in that time help with you and your church? And he said the answer is they did everything. They bought the land. They built the building. Cero hired the architects. He bought the materials because he knew in his mind what he wanted, the way he wanted it, and everything was super expensive, and they did it all. 1985. 1985, that's when the temple, when the church was built. Sí, ahora la iglesia empezó a abrir misiones alrededor, en el mismo estado, pero hacia allá. Y abuelito siempre puso capillas. O sea, siempre teníamos capillas para cualquier lugar. And so after the church was built, many other missions, many other chapels were built and towards the north of the city. And Grandpa, that was his dream. That was his vision. He always built chapels everywhere. Y durante ese tiempo ya venían los grupos, ya estaba. Sí, siempre. Todas las capillas, los grupos, como el hermano tenía ya todas sus formas, entonces llegaban nomás a cortar madera y clavar. All these chapels were built with the help of groups.
At the beginning, the groups were not young people; they were Varios like años fue ancianos. older people. For several years, we had older people come in the groups. Y la hermana Doreta y el hermano Rosero estaban aquí Sí. más en verano o todo el año. Were Doretta and Sarah here during the summer or the whole year? Todo verano cuando traían, ellos decían así, traemos los viejos. Y eran los ancianos, pero pues, nosotros decíamos, ¿cuáles ancianos? Todos bien jóvenes y bien fuertes. They used to come in the summers. They're like, we're here with the old folks, and we're like, they're not old. Like they're strong. They're still young. Pero puros jubilados, sí, los primeros. But, Los primeritos. I mean, they were retired men and women, but they were still strong. They were still healthy. Inclusive cuando la iglesia, cuando se hizo el edificio, eran todavía puros, como decía la hermana Doreta, puros viejos. In 1985, when the church was built, Yeah. as Doretta said, it was like Sí, it was construyeron. men. Hay fotos, tenemos fotos donde Tenemos construyeron todas fotos de las bancas. todos. We have pictures of this group of old men working on the benches that we would use. Sí, Y entonces. bueno, perdón. Y ellos siempre estaban todo el verano, o sea, todo el tiempo, porque antes también era cuando los ancianos, inclusive cuando empezaron los jóvenes, era también marzo. Era marzo y pero eran 3 etapas de cuando venían. Ellos siempre estaban. Y cuando no había definitivamente nada de americanos aquí, ni jóvenes ni ancianos, ellos venían cada 8 días aquí. Se venían los viernes y se iban los lunes o así. Siempre estaban al pendiente de la obra y también de nosotros. So during the summer, the groups of older people came, and then before the younger people came, but there were like 3 different times in the year when we had groups. But then when there were no groups, when we had no groups of Americans here, they used to come every week. Sarah Sarah and Loretta, they used to come on the weekend. They would come on a Friday, probably go back on a Monday. But they were always here. They were always helping, paying attention to what God was doing. Un incidente, una ilustración, un detalle que Rudy me dijo, Rudy de la República, que abuelito le había dicho. Digo, Rudy, si tú no continúas haciendo capillas, voy a venir después de muerto. Dice, estiro los pies. Pastor Rudy from the Dominican Republic told me that that Grandpa Cero told him, he was like, Rudy, if you don't continue building chapels after I die, I'm gonna come and I'm gonna pull your legs in the middle of the night. Es que era su idea de abuelito. Entonces yo digo, ojalá que no lo haga conmigo. I hope he doesn't come and pull my legs. Pues aquí ya no pudimos continuar. Because the city didn't allow us to continue building chapels here. Y pudimos poner capillas en los lugares rurales, pero cuando compramos una propiedad aquí, en las colonias, no podíamos poner capilla. Y eso ya no. Yes, we were able to build chapels in like the outskirts of the town, like in the rural areas. But whenever we bought a property within the city, the permits were not available to build chapels there, and so things started changing. Dos cosas en las que ellos trabajaron mucho, pues el hermano pagando por la construcción y también enseñando, ¿verdad? Enseñando en la Biblia. Y la hermana Loreta enseñó a ella a ser una maestra de la comida. Mucha comida americana ella la puede hacer, pero por la hermana. Que gracias a Dios a la hermana Loreta pues sé muchas cosas. Sé muchas cosas y me desenvolví un poco de cómo yo era, ¿verdad? Porque ella me enseñó. Y también la extrañé mucho, ojalá ella lo va a oír, ¿verdad? La extrañé mucho porque ella siempre me arreglaba, me peinaba, me hacía permanente, siempre así cosas, decía, tienes que tener tiempo para esto, y tienes que tener tiempo. Y no por eso la quise, sino que siempre la quise. Y los quise a los dos como mis padres. Y el hermano Castaño, cuando ya se fueron,
a la República Dominicana y que dijo, quizás ahora sí ya no vamos a volver, ya no los vamos a ver. Los amamos mucho, cuiden su familia. Y nosotros nos vamos y ustedes se quedan a cuidar, primeramente su familia, a cuidarse ustedes, a cuidar lo que les dejamos. Y he aprendido muchas cosas de ellos y de la hermana Doreta también en cuanto a la administración, como ella me enseñó. Y extraño sus manos en mi pelo. Yeah, I can do it. Hermano Juan Do said it, that, no, do just it. real quick, Yes. that I learned a lot from Hermana Loretta. She taught me a lot on a lot of aspects, especially in food. She taught me how to make a lot of things in the kitchen, a lot of American dishes, and a lot of just to handle administration. I might be summarizing a little bit here, but to handle just the food, the administration, and things like that. And she also taught me about she helped me in ways just with myself. She used to help to fix my hair or to help me do a perm, and she would say, you have to make time for this, you have to make time for this, and just to take care of me also, and she would help me in that aspect too, and I loved her for that and for everything and for all of what she did for me. When they left to go back to the Dominican Republic, they said, we were going to leave. We might not be able to come back. We might not be able to see you guys for a long time or again. But we're leaving the church and take care of yourself, take care of your family first, take care of the work and mission that God has given you here. Pastor Juan started saying that everything that they did, there were two things in particular. Like they had a heart to invest in God's kingdom. They financially helped to build the church, and also he taught. And Loretta did everything that Hermana Berta shared about, like teaching her how to cook and getting confidence and just learn lots of things, and she appreciates that a lot. And she wanted, hopefully Joanna will be able to hear this, and that she wanted her to hear that. No. Okay. No sé si puedo decir esto, pero en un viaje a los Estados Unidos, él predica en una iglesia, no sé dónde pues, y él me pasó, pero Los Ángeles él me dijo, me abrazó y le dijo a la gente, este es mi último sueño. Y siempre recuerdo esto y siempre le agradezco. Y, bueno, en realidad Dios es el que hace todo de nosotros y yo espero que para con ellos como misioneros hayamos hecho las cosas correctas. I don't know if I'm allowed to say this, but I remember on a trip that I took to the States, he was preaching at a church, and I don't remember where exactly, but he called me to the front, and then he put his arm around my back, and he told the church that I was his Timothy, and I hope that for them as missionaries, for God is the one who does it all. But I hope that we did things right for them. Sí. ¿Cuál es su opinión, pastor, después de todas las experiencias que tuvo con los viajes cortos? ¿Cuál es su experiencia en las misiones a corto plazo, los viajes de misiones cortos? The question is, what has been your experience with short-term missions? And on all the experience you've had,
receiving groups over the years and interacting with groups as Sarah and Loretta started bringing them, what is your thoughts and your experience with short-term missions? Bueno, con los jóvenes, con los viajes que se hicieron aquí, desde los ancianos a los jóvenes, yo veía que el programa era muy bueno. Siempre me gustó porque el programa decía, los jóvenes pagan su viaje acá, entonces ese dinero se va a usar para la construcción del templo. Gastábamos mucho dinero en los materiales, mucho. Y no había dinero para nadie más. Se pagaba como Chabelo, que era el maestro de la construcción, se le pagaba a él y a los otros trabajadores, pero no había dinero para nadie más. Y eso me gustaba mucho. Ni la iglesia recibía nada, pero pues la iglesia recibía mucha ayuda en lo material, muchísimo. Entonces, no recuerdo problemas con esto. Bueno, el concepto mío para mí es buenísimo cuando se usa correctamente. Y yo recuerdo que tuvimos problemas con los grupos ya que venían con Time, porque había ciertos grupos y en ciertos grupos venían personas mayores. Y esas personas mayores, pues por su cultura, ellos iban en los vanes a las misiones y los vanes no tenían cinturón. Algunos vanes estaban arreglados con asientos de madera. En una ocasión tiraron una puerta, la puerta lateral de los vanes, la tiraron allá en Guadalupe, no sé dónde, porque los jóvenes, ¿verdad?, les gusta esas cosas. Se abrió, se cayó y la tiraron ahí, ellos se vinieron. Pero para los jóvenes era la vida, así les gustaba mucho. Pero solamente ese detalle me contó el hermano, pero con los grandes, con los viejos, que venían con los jóvenes. Pero con los jóvenes nunca había problemas de nada. So I remember when the groups and the program was happening. I remember the program, and I think it was great. The money that the people, the old men and the younger people used to pay for the trips was all for construction. Brother Cyril used to say, we're going to use all for construction, for the chapels. We used to pay Chabelo, the foreman at the time, and other workers. But there was no money for anybody else. The money was for the chapels, for God's work, and not even the church. The church didn't get any money from the money that people paid to come down. It was all to be at the chapels. The church, of course, was received help with all the things that they were doing for the church, and we never had problems with the groups, except for when older people came with the younger crowd, because for the culture or the way they were brought up. But yes, they didn't like that some of the bands didn't have seatbelts, and some of the bands had like bootleg benches that we built with wood, and so they were not necessarily happy with the way things were being run. There was an incident with a van that lost a door, and the people who were in the van was like, well, it's broken, so we're going to leave it somewhere in Guadalupe. And they came, and they were happy with it. They were enjoying, and I think my impression, my idea, my concept of short-term missions is that if it's done right, it is a great concept. La parte espiritual también, estaban bien organizados en trabajar en la mañana, llegaban a comer y se preparaban para salir a las misiones, para salir al centro, a lugares estratégicos, y los muchachos venían bien preparados. Nunca nosotros habíamos visto ¿cómo le llaman? Las mímicas, tenían mímicas y algunas estaban muy buenas, muy impresionantes.
Entonces, eso era algo especial. Atraía a toda la gente, siempre. Ellos donde veían una plaza, el líder casi siempre decía, aquí venimos, está muy bonito. Y toda la gente venía, los niños sobre todo. The spiritual aspect of the missions as well, it was done very, very well. The groups would get up and then go to work in the morning, then they would come back for lunch, and they would get ready to go out and do ministry. We had never seen like the mimes or the skits that they had prepared, and I remember that they would go like downtown to the main square, but the leaders from the groups, they were always like keeping an eye open for parks or squares where they could go and say, here's where we're going to come, and they would do it, and the people would show up, you know, and then all the children would show up, and then they would come to hear the gospel. Cuando ya Time no vino aquí, no fue eso, fue antes. Cuando abuelito ya no estaba en Bibleville, no sé cómo lo echaron, pero salió de ahí. Ok, entonces los de Bibleville, pues ahí estaba, ¿tú recuerdas alguno? Harry Banting era uno de ellos, y había otro bien conocido, bien amigo de nosotros, Juan Martínez, en inglés John Martin. Jugué a hablar con él. So Brother Cyril was no longer with the RV park in Texas, but some of the brothers who were still there, Harry and Juan Martinez, which in English is John Martin. That's why I'm cracking up. El hermano abuelito hacía una broma con él. Okay. Él nos decía. Grandpa Cyril had a joke with him, and he used to tell us. Se veía una persona muy buena, muy sincera. Y era fotógrafo. He was a good man. He looked like a sincere guy, and he was a photographer. Pero no agraviando, estaba gordito. I don't need to say anything about you, but he was a little bit big. Y él nos decía a nosotros, cuando va a comprar ropa, va a donde hacen carpas. My friend here, when he goes shopping for clothes, he goes to the place where they build tents. Oh, Cyril. Qué bueno que nomás lo está citando. No lo estoy citando. Entonces, los ancianos construyeron un auditorio muy bueno, estuvimos muchas veces en las conferencias que hacían. Ellos quisieron hablar con nosotros y nos invitaron a ir allá, y ellos nos dijeron que querían seguir trabajando con nosotros. Estamos hablando de los viejos. Ellos se podían organizar y venir, ¿verdad? Pues todos vivían allí en el tiempo de invierno. Entonces, y los conocíamos nosotros a ellos. Pero le dijimos que para nosotros no había problema. Pero como ellos ya se habían adherido a Río Grande, entonces Río Grande se dio cuenta y entonces habló con nosotros. Que si ellos iban a trabajar con nosotros, ¿por qué no trabajábamos nosotros con Río Grande? Y ahí es donde ya yo dije, no quiero eso. No quiero trabajar con iglesias americanas de esa manera. Si alguien quiere enviarlo, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no estar asociados con ellos o trabajar para ellos. Y ellos querían también tener obra aquí, ¿verdad? Por medio de la iglesia. Entonces, ya le dije a los hermanos, ¿verdad? Que no podemos trabajar.
porque tendríamos que responder ahora a Río Grande por lo que se haga y todo eso. No porque estoy de acuerdo con estos viajes, ¿verdad? Que se hacen de alguien que quiera venir a testificar aquí, ¿verdad? Porque pues no se dice trabajar porque no trabajan mucho, ¿verdad? No, digo, no están trabajando siempre. Sí. Una Ok, semana, ok, una ok. semana. Ya Hubo entendí. muchas cosas que nos impresionaban. Yo recuerdo un hombre en La Esperanza de ese grupo, y él estaba batiendo mezcla a su manera y ya les enseñamos cómo y todo, estaba batiendo mezcla. Y entonces yo le pregunté en inglés, por lo menos me entendió. Yo no dije nada, que no me Que no sabía eso. Entonces yo le dije que en qué trabajaba él allá. Le digo, soy cirujano. Órale, y eso aquí, ¿verdad? Desentona como diciendo, nadie hace eso de los mexicanos, ¿verdad? Tienen su puesto así. Pues por lo menos va a hacer otra cosa, pero no va a meterse al lodo ahí. Y muchas de esas cosas nos llamaban la atención del espíritu, ¿verdad? Que había en ellos. Y pues eso es lo. Déjenme les comparto un poco. So yes, the groups have always been a blessing. Even when Brother Cyril was no longer with the RV park in Texas, the people from, as I said, like Brother Harry and Juan Martinez, they contacted us and they told us that they wanted to keep coming. But at the time, they were now connected with the Rio Grande Seminary, or like the group of churches. Then Rio Grande contacted us and they said, we want to work with you, but now the relationship was going to be a little bit more complicated, and we said, no, we want to continue what we're doing. I believe in short-term missions. If groups want to come and they want to serve, that's great. But I don't want to have to report to Rio Grande. You know, we want to continue what we're doing. So we believe this works. We have a great view on short-term missions. I remember this story. We were in La Esperanza, and this one brother was mixing cement. I mean, we told them and how to do it, and I remember that I asked him in English. That's when Sister Berta started cracking up because she didn't. I think she didn't know the story, and so I asked him, like, what do you do back in the States? And he told me, I'm a surgeon, and to me that was impressive because most Mexicans, if they have a job like that, probably they're gonna go and serve, but they're not gonna be handling cement. They're not gonna be mixing cement, you know? And so their heart impacted us big time. Like somebody who would come down, and regardless of being a surgeon in the United States, if what was needed was to mix cement, that's what they would do. Mm-hmm. En cuanto a los viajes misioneros cortos, sí, nos gustan. So we agree with short-term missions. We like short-term missions. Hay algo para cerrar este tiempo. Hay algo. La esperanza y la idea es que Doretta pueda ver este video y que se pueda gozar de verlos a ustedes también. Hay algo que les gustaría decirle a Doretta. The question is that, I mean, we're hoping if she's not able to watch at this moment that Doretta will be seeing this, and so we asked them if there's anything that they would like to say to Doretta. Pues yo primeramente, ¿puedo hablar ya? Sí. Yo primeramente agradezco mucho a ellos, a los hermanos Brown, porque por medio de ellos, por el evangelio que fue allá, acepté a Cristo. First of all, I want to say thank you to Sarah and Doretta because through their work, I was able to accept Christ. Y por eso tengo mi salvación y tengo mi familia, aunque no todos, pero firmes en Dios.
And because of that, like, I have my faith and I have my family who are most of them also strong in their faith. Y realmente el cambio que hubo en mi vida, me pongo a pensar todas las cosas maravillosas que hay en mi vida, que todo fue por medio de haberlos conocido a ellos. And I think about all the wonderful things that have happened in my life, and it was because of being able to meet them. Y si yo vivo aquí y he disfrutado también es porque nuestro hermano Castaño nos dijo, cuando él definitivamente se fue a la República Dominicana, dijo, hijitos, yo me voy y aquí los dejo. Y de aquí hasta que la muerte los separe. And I have my home, and I'm here because when Sarah and Joanna went back to the Dominican Republic, they said, you know, my children, you are here, and I leave this with you, and until death will separate us. O sea, que viviéramos aquí hasta que la muerte nos separara. And so that we would live here until death would separate Este us. lugar, él diría que nosotros saliéramos de aquí hasta que fuéramos pues muertos, para poderme yo explicar bien. Y pues yo agradezco bastante de ellos todo lo que hicieron por mis hijos cuando eran chiquillos. And he told us that, you know, we should live here for as long as we have life. And Porque en cada carta nuestro hermano Castaño siempre, él nos escribía, él tenía siempre costumbre de escribirnos cartas y siempre nos hablaba de la unión de mí y de mi esposo también y de la iglesia, cómo podríamos cuidar de ella. I'm very thankful for everything they did for our children, especially when they were young, and for the letters that they used to write to us. And he would always talk about us, about our marriage, and how we could work on that, and also for the church, and how to continue to work and take care of the church. No, digo yo. Ah, sí. My next. Sí, pues gracias por todo. sobre la hermana, ¿verdad? Pues que ella Sí. está viva y eso nos da mucho gusto, ¿verdad? We are so happy. This is for Doretta, and we are glad that she is still here with us and she's well. Por la vida que Dios le ha prestado hasta ahora y nos gozamos mucho en ella. We praise God for the life that God has given her, and we rejoice with her for that. Ella sabe que me comunicaba con ella por teléfono cuando se podía. No sé cuál era, si estuviera en la República Dominicana o estuviera acá, no sé. Pero a veces no podíamos. So she knows that we used to talk on the phone whenever it was possible, whether she was in the Dominican Republic or in the States or here. She knows it, but there were some times when we weren't able to. Nos daba mucho gusto una vez que pudimos ir a la República Dominicana y estar con ella ya también y con su otra hija. We were very happy when this one time when we were able to go to the Dominican Republic and we were able to see her and spend time with her and with one of her daughters. Mi caso no es el de mi esposa porque yo estaba más afuera trabajando o con el hermano, pero pues siempre fue un buen ejemplo para nosotros. Yo recuerdo en esos incidentes que veníamos a comer y ya después de comer yo le decía, hermana Doretta, gracias por la comida, la sandía estaba preciosa. So my story with Sister Doretta it's not the same as my wife because I was not here all the time. I was out and about and working and doing ministry, construction, spending time with Brother Cyril. But I remember the anecdotes that I shared with her that we used to come for lunch and we had lunch and at the end I would tell her, hey, Sister Doretta, thank you for the meal. The watermelon was delicious. She wanted to throw one of the spoons at me. No, siempre una persona muy especial, una hermana muy especial. Sí. Y claro, como dice mi esposa, ¿verdad? Algo que nunca vamos a olvidar, nunca vamos a sacar de nosotros, eso es siempre. She's very special to us. She will never leave our hearts. We're never going to be able to remove those memories and what they did for us.
Le amamos mucho. We love her so much. That's a very good note to end the meeting. For those- Buena nota para terminar. For those who are watching, I don't know if I'm allowed to say this, as Pastor Juan said earlier, but July 4th, if you have a chance, if you know Doretta Brown, send her a message, send her flowers, send her a gift, something. You cannot miss it. It's July 4th. So thank you if you are watching this, or if you're going to watch this. It's been a great time to hear what God has done throughout so many years, and the way God has used Cyril and Doretta, and Pastor Juan, and Hermana Berta, and just to recognize God's faithfulness, God's power, and God's provision throughout these many years. It is an encouragement to us, and we appreciate them. Muchas gracias. Oye, algo que quisiera darle gracias a ella también, porque un tiempo para acá ella empezó a mandarnos esta ayuda, $50 por mes, ¿verdad? Sí. Entonces, le damos muchas gracias por eso, porque siempre nos ayuda. We want to say this before we finish. We want to thank Doretta for her monthly support. She has been doing it for some time now. And so we want to say thank you, and we appreciate that a lot. Muchas gracias. muchas gracias. ¿Salió bien todo? Sí, para nosotros fue mucho ánimo. La apreciamos mucho escucharlos. Yo creo que siempre he dicho que los testimonios son una bendición para quienes lo viven directamente, pero son de bendición también para quienes podemos gozarnos en lo que Dios hace en las vidas de las demás personas, porque es bueno adorar a Dios, porque es bueno con otras personas también, y eso es algo muy importante. So thank you. God bless you.